bienvenidos a esta nueva temporada de Historias de Fe. Para mí un placer y una gran bendición compartir con todos ustedes y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues en este día usted va a escuchar palabra de Dios en un testimonio de una mujer que ha atravesado tantas situaciones en la vida, pero que se ha levantado. Y no solamente ella se ha levantado, sino que ha dedicado su vida para levantar mujeres, familias y a toda una generación. Quiero dar la bienvenida a mi querida pastora y profeta, Marta de León. Bienvenida, pastora. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Para mí es un placer, un honor de veras estar aquí. Muchas, muchas gracias. Y para mí es un honor real, pues, abrir esta nueva temporada de Historias de Fe con mi querida pastora. Pastora, usted es una mujer que inspira a tantas mujeres, que ha levantado un ministerio glorioso y muchas personas la conocen como esa profeta, como esa pastora que siempre está impartiendo palabra y levantando a personas, pero queremos conocer su historia, esa historia de fe que acompaña su vida. ¿Cómo fue la niñez de la pastora Marta de León, esa niña? Ay, hoy me voy a destapar, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pues te voy a dar el privilegio, ¿no? Aún hay muchas cosas que nunca he tenido esta oportunidad de poder hablar de mi testimonio claramente, mi niñez, mi vida. Pero mi niñez, yo digo, fue una niñez muy linda. Mis padres cristianos, nací en un hogar. Nací en la iglesia. No, en la iglesia no. Mucha gente dice, nací en la iglesia. No. Nació en el hospital, pero nací en un hospital. Pero sí vengo de un hogar cristiano. Nací en un hospital, pero me crié en el evangelio, en una iglesia cristiana muy formal, muy fundamentada en la palabra, de muchos principios, la cual le agradezco mucho. Tuve una niñez muy linda, la única hembra en 4 varones. ¡Wow! Ya me imagino ese caos con esos 4 varones. 4 varones súper celosos, esa era otra cosa. Ay, la cuidaban mucho. Mucho, me sobreprotegían. Y mi mamá, sobreprotección. Cuando te digo sobreprotección de una manera tal que no podía salir. Yo no recuerdo haber ido a unos 15 años. Wow. ¿Su madre es dominicana? Sí, nacida en República Dominicana, mis padres dominicanos. O sea, que sabemos la crianza de las madres dominicanas, chancleta.com y todo eso. Sí. Bueno, mi mamá nunca usó chancleta para mí, ella me tenía como una princesa, una niña. Pero mi papá sí, mi papá era fuerte, imagínate, con 4 varones y mi papá 5, y todos los amigos de mis hermanos siempre estaban en la casa. Yo era la única hembra, y fue una niñez muy bonita. Solo recuerdo que iba al colegio, me instruyeron en un colegio católico, solo de niñas, luego después vinieron varones, pero solo iba al colegio, a la casa y a la iglesia. Esa fue mi niñez y claro, con mi familia compartía, pero fue una niñez muy bonita. Y qué interesante, pastor, escuchar eso, que su niñez fue en la iglesia, se crió en la iglesia. Pero ¿en qué momento realmente tiene usted un encuentro con Dios? Porque a veces estamos en la iglesia y estamos criados en ese ambiente, pero no hemos conocido realmente, wow, Dios. ¿En qué momento Dios se les revela a su corazón? Bueno, algo bien interesante es que en la iglesia, yo no me crié solo yendo a la iglesia, porque a veces nos criamos porque nuestros padres nos llevan a la iglesia. Yo recuerdo desde que tengo razón de uso, recuerdo siempre en la iglesia. Es decir, yo recuerdo desde que tenía 3 años toda mi memoria y recuerdo estando ahí en la iglesia. Yo nací en la iglesia trabajando y participando en la iglesia, en un grupo de drama, un grupo de poesía. ¿Usted era activa en la iglesia? Oh, sí, los sábados estábamos ahí orando, en ayuno, maestra de niños, de adolescentes. Salíamos a dar clases los domingos a los niños de los barrios más necesitados. Yo muy activa en la iglesia, es decir, yo no nací solo visitándola, sino que estaba bien activa. Yo digo que a los 14 años, 15, es el tiempo donde uno empieza a experimentar los cambios hormonales. La adolescencia. La adolescencia. Empecé a trabajar muy fuerte con mi personalidad. Me tocó muy fuerte porque estando en un colegio privado de niñas, todas mis compañeras eran niñas muy bonitas, pero a la hora que nos reuníamos para hacer algo, todas tenían pantalones.
y se veían hermosas. Entonces yo me sentía al menos, yo me Entonces sentía quiere mal. decir que usted estaba en una iglesia bien tradicional. Sí, que sí. no se permitía el uso de No, pantalones nada que y ver, todo nada eso. que ver. Era falda. Saludo a mis amigos del Colegio San Carlos que también conocen esa historia en mi vida, que fue muy parecida. Sí, sí, yo recuerdo que yo deseaba ponerme un pantalón. Es decir, yo deseaba, yo las veía y se veían tan bonitas y siempre hablaban de los Levi's y todas esas cosas. Sí, Y sí. recuerdo las fiestas de graduación al final de año, trabajé mucho en ese tiempo y todas estaban alegres porque se iban a maquillar. Pero en ese tiempo fue donde me atacó muy fuerte. Yo ahora, porque ya tengo el conocimiento, puedo entender que lo que comencé a experimentar fue depresión. Pero claro, yo no sabía lo que era eso. Claro. Y en aquellos tiempos, nada esos que ver. diagnósticos casi no existían. Nada que ver. Uno lo identificaba como que estaba triste quizá, o me sentía mal. Pero yo me sentía fea, yo me sentía no querida, pero sí era querida. Era muy querida en mi iglesia, era muy querida en mi grupo, era muy querida en mi casa, mi familia me amaba, era la princesa, la niña, la reina. Siempre me trataron súper bien, mi mamá, wow, yo no me puedo quejar, nunca me tocó, siempre me habló con mucho amor. Pero empecé a trabajar dentro de mí con el cambio hormonal. Y ahí empecé a sentirme triste. Y empecé a desear estar en el mundo. Quería quería maquillarme. Claro. Quería experimentar todo eso. Sí. Yo no solamente eso, sino que yo escuchaba tanto del diablo, escuchaba tanto de Satanás, que yo quería conocer a Satanás, increíblemente. Wow. Porque yo solo lo escuchaba en la iglesia, pero no había tenido esa experiencia, porque la música era del diablo, porque el pantalón era del diablo, el maquillaje era del diablo, todo era del diablo. Entonces, pero esas eran las cosas que yo quería tener para yo sentirme bien. ¿Y entonces qué hizo? Pues a los 17 años llego a Estados Unidos, vengo con mi padre, mi mamá se queda en República Dominicana y esa fue mi escape. Eso fue como una oración contestada. Te digo, ahora es que lo voy a hacer. Ahora es que lo voy a hacer. Y sí, definitivamente me fue difícil porque mi papá muy fuerte, muy duro conmigo. Pero recuerdo que una noche yo me puse muy fuerte con él y le dije que me iba para la casa de una amiga, pero mi plan era irme a bailar. Y recuerdo que mi papá me dio una galleta muy fuerte ese día, pero empecé a ir a las discotecas, empecé a hacer lo que yo quería. Yo lo que quería era bailar. Yo me quería poner un pantalón, yo me quería maquillar, yo me quería ver bonita. Yo sentía que si yo hacía eso me iba a sentir segura de mí misma. Claro. No me sentía segura. Y empecé a hacerlo. Pero en su inocencia entendía que eso era lo que quería experimentar. Yo creía que eso era lo que yo necesitaba. Le iba a llenar. Yo creía que era eso. Pero yo nunca, estando en la iglesia, yo nunca tuve un encuentro así con el Espíritu Santo. Yo veía a la gente, claro, recibir, yo veía a la gente, pero yo no sabía lo que era eso. Yo lo gozaba, yo me gozaba estar ahí, pero yo todavía no había tenido esas experiencias con el Espíritu Santo. Y claro, empecé a tener amistades que no eran cristianas aquí, y eso creó en mí un mayor vacío, porque entonces empecé a sentirme más vacía. Llegaba de la discoteca, nunca me olvido, a las 5, a las 6 de la mañana, el día domingo, y anhelaba irme a una iglesia. Recuerdo que conocí una vecina, una señora mayor que era cristiana, y un día me invitó. Yo llegué muy triste de bailar, llegué triste. Que era lo que supuestamente le iba a dar el gozo. Era donde yo iba, exactamente. Y llegué súper triste y esa vecina me invitó. Me vio que llegué triste y me invitó y le dije que sí rápido. Y recuerdo que llegué a esa iglesia y solo lo único que hacía era llorar. Porque dentro de mí todavía estaba ese vacío, sentía un vacío, me sentía mal. Y no pasó nada, seguí en mi mundo. No me atrevía otra vez a volver a los caminos del Señor. Y entonces, ¿cuándo llega ese momento, ese punto en su vida que usted dice, ya no puedo más? No puedo más, no voy a seguir en esto, necesito de Dios? ¿Cómo se da ese encuentro? Bueno, esto es bien fuerte y bien privado, pero fíjate, mira, empecé a experimentar lo que se llama la traición. Había alguien en mi vida que era muy especial para mí, mi primer novio. Lo amé muchísimo, lo quise muchísimo. Y empecé a dejar muchas cosas por él, porque él quería, cosas que hice para agradarlo a él. Y entonces me muevo de New York a Massachusetts y empiezo a enfrentarme con la traición de parte de él, traición de amistades. Empiezo a conocer un mundo que no conocía en la iglesia. Comenzó a conocer la parte fea de lo que el mundo
te promete. Exacto. De esas cosas que supuestamente te van a dar el gozo, pero que en realidad lo que te van a traer es tristeza. No estaba preparada para el mundo realmente, no estaba preparada, aunque ya tenía en ese tiempo unos 20 años, pero no estaba preparada. Mi mundo, mi cabeza era otra cosa. Yo pensaba que el mundo era disfrutar solamente y empecé a trabajar con eso en mi mente o a chocarme. Eso, y fue muy fuerte para mí, a un punto tal que entonces ya no tenía el vacío de que no había tenido un encuentro con Dios. Sabía que Dios existía, claro, y todo, amaba a Dios, el mover de la iglesia, esa era mi vida, me crié ahí, pero todavía no había experimentado lo que es una relación yo íntima con Dios, en amistades seculares, mucha traición también. Entonces el vacío ya era triple, mayor, porque también me aparté del camino del Señor por este novio, ¿no? Antes de salir de República Dominicana lo conocía y empecé como a enfriarme un poquito. Pero cuando empiezo a experimentar estas traiciones de la gente, la doble cara, las mentiras, eso para mí fue como la puerta del infierno. Claro, claro. Empecé a ver a Satanás, claro, definitivamente. Y la depresión empezó a atacar muy fuerte en mí, de una manera tal que llegó a un punto tal donde no deseaba vivir, donde sentía que mi vida no tenía sentido, porque esta persona y yo teníamos, nuestras amistades eran la misma. Yo no quería regresar otra vez a República Dominicana, tenía vergüenza, emocionalmente fue muy fuerte para mí. Pero en ese momento fue el momento perfecto para encontrarme con Dios. Recuerdo que en mis llantos me amarré de la oración. Cuando niña, yo siempre en las madrugadas veía que mi mamá estaba orando en las mañanas, en las tardes. Siempre yo veía a mi mamá de rodillas orando en su habitación. Y aunque yo nací en la iglesia, me enseñaron a orar, yo oraba porque me ponían a orar, pero no era porque tenía esa necesidad. Claro. Ya no tenía a mi mamá conmigo, ya no tenía a mi papá, no tenía a mis hermanos que me protegían, no tenía a nadie. Me encontraba en un estado totalmente desconocido, Massachusetts, en un campo frío, con mucha soledad. Claro. Ya no estaba en New York, unas nevadas. Ya no estaba en New York, donde podíamos salir a cualquier hora o yo podía salir y encontrar música, alegría. Dios preparó un escenario de soledad, de tristeza para encontrarse conmigo o para que yo me encontrara con Él. Y entonces, pastora, ¿se reconcilia con el Señor? ¿A qué edad se reconcilia con el Señor? A los 20 años. A los 20 años. Quiere decir que duró 3 años aproximadamente. Exactamente. Experimentando. Yo digo que realmente unos 4 años, porque antes de salir de República Dominicana, ya mi corazón, aunque estaba en la iglesia, no estaba ahí, porque yo quería hacer esas cosas del mundo, me atraía. Yo digo que unos 4 años. Unos 4 años, pastora. Y entonces, cuando usted regresa a la iglesia con toda esa vergüenza, porque para nosotros es tan difícil y pesado las críticas de las personas. Sí, sí. El regreso, no regreso. ¿Cómo usted venció esa vergüenza, insertarse nueva vez a la iglesia? Fue duro, pero como te digo, la oración fue mi bastón, mi escondite. Yo usé ese momento de tristeza, o Dios usó ese momento de soledad, de tristeza, donde no confiaba en nadie, solamente en Dios para orar. Me refugié en Dios, hablaba mucho con Dios, mis llantos eran con Él, mis confesiones eran con Él, porque no tenía amiga, claro. No tenía nadie. Dios era su amigo, su padre, su hermano, su sostén. Sí, y mi madre, al no estar aquí conmigo, pues estaba en República Dominicana, aún mucho más fuerte, porque cuando hablaba con ella, yo estoy bien, todo está bien. Mi familia en New York, pude haberme ido a New York de regreso, pero el Señor tenía un propósito conmigo aquí. Entonces también la vergüenza de ir con mi familia otra vez a New York, eso me aterrorizaba. Y tomé una decisión y dije, Señor, anteriormente te dejé a ti por la gente, por otras cosas, por el mundo, por lo que yo quería hacer, por mi deseo. Claro. Pero esta vez no, esta vez quiero hacer tu voluntad. Bueno. Lo recuerdo muy bien. En un invierno estaba enferma, vivía en un cuartito que había rentado y el cuartito tenía las ventanas rotas y el wow, frío. El frío se colaba. Sí, y me enfermé, cogí bronquitis y estaba muy mal. Mi familia en New York no lo sabía porque yo era súper independiente sí. Y no quería, yo era muy buena para esconder mi dolor, no quería que nadie lo supiera. Pero recuerdo que ese día lloré tanto y hablé con el Señor y le dije, Señor, no regreso atrás.
no vuelvo atrás, no lo hago por nadie, ni por el hombre, ni por el mundo, ni por nadie. Y me hice fuerte, me enfrenté a muchos momentos difíciles. Recuerdo que en ese tiempo también no tuve trabajo y el trabajo que conseguí, recuerdo que fue limpiando un laboratorio en las tardes. En la mañana me iba a la iglesia a orar, donde me había reconciliado con el Señor, y tenía un carro y me propuse llevar a todos los jóvenes en la mañana a la oración, pero ganaba muy poco dinero y recuerdo que recogía los centavos que encontraba para comprar un sándwich. Un sándwich del Value Meal, del menú de a peso, el menú de $1 que tenemos en Mictano. Nunca me olvido. Todos los días ese era mi almuerzo. Iba a la iglesia, cantaba, alababa, en las mañanas estaba orando y nadie se podía imaginar que mi almuerzo me costó $1. Y cuando conseguía, pues, compraba el Value Meal completo, las papitas y quizás la soda o el helado. Pero fue un momento muy difícil. ¿Quiere decir, pastora, que esa joven que se crió en la iglesia, que se descarrió, que se volvió a encontrar con el Señor, formó en usted un carácter tan fuerte y una convicción tan precisa que a pesar de esa necesidad que usted estaba viviendo en ese momento, seguía confiando en el Señor y seguía sirviéndole a Él? Definitivamente eso fue lo que me hizo servirle a Dios, el proceso que viví. Por eso yo creo que muchas veces nosotros interrumpimos los procesos de nuestros hijos. Yo creo que a veces los empujamos a que hagan esas cosas. Y tú tienes que hacerlo. Y claro, debemos empujarlo, pero hay procesos que nuestros hijos deben vivir solos, que hay que dejarlos porque nuestra oración los traerá. Yo estoy convencida que si no hubiese tenido la mamá que tengo, quizás estuviera todavía en el mundo, porque su oración me trajo otra vez a los caminos del Señor. Soy una mujer muy decidida, siempre he sido así, muy determinada. Lo notamos, pastora, claro que sí. Cuando yo me propongo algo, yo lo tengo que hacer. No soy de las personas que dejan las cosas a media. Yo había determinado que no regresaba a New York, que no iba a regresar con mis padres, que no iba a pedir ayuda, que yo iba a echar para adelante y que Dios me llamó aquí en Massachusetts. Y muchas personas me decían, regrésate, tu familia está ahí, pero yo decía, no, Dios me llamó aquí y aquí me voy a quedar y Dios me va a levantar. Y fue así, ese proceso a sola, bien difícil, bien duro, claro, formó un carácter más definido y definitivamente pude conocer el verdadero Dios que mi mamá de infancia me introdujo en la iglesia. Amén. Y podemos ver que ese carácter fue bien definido y estaba bien decidida a seguir con la obra del Señor. Y hoy usted es pastora. Sí, no solamente que es una persona que está en la iglesia, que está sirviendo, sino que Dios le ha dado la oportunidad de dirigir y pastorear una hermosa congregación. Y bueno, parte de esto es este hermoso escenario en el que estamos hoy, que es su congregación. Pastora, esa transición de ser una persona de la iglesia regular, un miembro regular, a ser pastora, a estar cuidando ovejas. ¿Cómo llegó esa responsabilidad a sus manos? Bueno, ese fue otro golpe. Otro golpe. Cuando niña, recuerdo un día hoy le podemos decir congreso, pero antes eran campañas de caballeros, de damas, de jóvenes. Y recuerdo en mi iglesia en la que crecí, la presidenta o la directora de las damas era mi madrina y me invitó a cantar en una semana de campañas. No, pero espérese. Yo no ¿Usted canta? Bueno, ya no, pero sí cantaba mucho. Señores, estamos descubriendo un nuevo talento de la pastora. No solamente es pastora y profeta, sino que también canta. O sea, que tiene Pues déjame decirte que cuando empezamos... Su talento ahí escondido. Escondidito, sí. Las personas que están con nosotros en Ministerio Nuevo Comienzo, nuestra casa, desde el principio, ellos saben, al principio yo tuve que dirigir la alabanza con un CD que mi esposo me grabó de muchas canciones, pero yo era la que estaba al frente cantando, dirigiendo, hasta que, claro, Dios trajo las personas preparadas. Pero sí recuerdo estando niña, jovencita, como unos 12 o 13 años, estaba cantando en esa campaña de damas en nuestra iglesia, y cuando termino viene la predicadora que le toca y me da unas palabras. Eso a mí se me olvidó porque yo dije, bueno, respetaba mucho la palabra a través de sus siervos porque crecí ahí en la iglesia. Claro. Eso para mí es una santidad, la iglesia siempre ha sido un santuario para mí. Y esa señora, esa pastora me dio una palabra y me dijo que
que Dios me iba a usar, que sería una profeta. Yo no sabía lo que era eso, yo no lo entendía, pero sí recordaba esa palabra y pasó. Recuerdo que estando aquí en Massachusetts, ya sirviéndole al Señor, estoy en un encuentro, me llevaron a un encuentro, fuimos y... ¿Qué es un retiro? Un retiro, exactamente. Y entonces, estando ahí en el retiro, una pastora que estaba invitada, está hablando y cuando está hablando va directamente donde mí. Y me dice, es que hay un llamado pastoral en ti, Dios te llamó como profeta a las naciones para levantarle muchas mujeres, muchas familias. Recuerdo que ese día salí enojada, Raquel, enojadísima. Y tú no vas a creer que me puse tan enojada que dejé de ir a la iglesia. Porque la pastora de la iglesia se me acercó, es que eres una pastora, claro. Desde niña en la iglesia fuimos maestros de niños, de adolescentes. Y aquí en Massachusetts igual. Nos reconciliamos con el Señor y empezamos a levantar células, a trabajar con los jóvenes, pero nunca tuvimos una idea de pastorado, todo lo contrario. Siempre me gustó trabajar en todas las áreas. Yo recuerdo que niña había una joven en la iglesia que me decía, Martita, ella siempre quiere estar en toda. Porque si estaba limpiando la iglesia, yo quería limpiar. Si iban a un viaje misionero, yo quería ir. Si la pastora iba a predicar, yo quería ir con ella. Y yo era la primera que... Usted estaba activa en todas las áreas de la iglesia. Sí, porque era mi casa. Claro. Yo crecía ahí, era mi casa. Yo amaba la iglesia, yo amo la casa de Dios. Igualmente lo hice cuando me reconcilié con el Señor aquí en Massachusetts. Empecé a trabajar. Y cuando esta pastora me dice hay un llamado, y pues me chocó muchísimo. Pero qué importante, pastor, eso que usted dice, que usted se molestó mucho. Demasiado. ¿Por qué? Porque usted sabía que eso estaba ahí, porque a veces cuando te dicen la realidad, pero hay algo que ese algo tú no lo quieres escuchar, pero tú sabes que tienes que hacerlo. Yo estaba peleando con esa palabra. Sí, de veras que sí, yo estaba peleando porque de hecho incluso en esos días me llegó un libro muy bueno donde hablaba del liderazgo en la mujer y la definición del liderazgo. Y esta escritora, no voy a dar el nombre, pero hablaba de que ella creció en una iglesia donde ella hacía todo y ella pensaba que porque estaba dando clase a los niños, su llamado era con los niños, porque salía a un viaje misionero, su llamado era misionero. Igualmente me pasó a mí en algún momento. Yo dije, bueno, yo soy misionera, porque a mí me gusta ir a darle de comer a la gente que necesita, predicar la palabra, yo soy misionera. Y siempre decía, yo soy misionera, yo quiero casarme con un misionero. Ese es mi ministerio. Ese es mi ministerio. Después estoy trabajando con los jóvenes. Yo dije, no, aquí es una líder de jóvenes, yo voy a levantar muchos jóvenes. Aquí es. Aquí es la cosa. Y siempre me estaba identificando con lo que hacía. Pero en este libro aprendí algo. Y es que antes de Dios llevarte al propósito donde Él te quiere llevar, Él primero te va a direccionar en muchas áreas. Y para mí fue como... Te va a ir formando en diferentes áreas. Exactamente, era como una formación. Yo me enojé muchísimo, como te digo, tanto así que me fui de la iglesia. ¿Por qué me enojé? Porque yo no quería ser pastora. Nunca... No quería aceptar ese llamado. No, nunca me gustó el pastorado. Para mí eso era muy fuerte. Yo soy fuerte, pero para mí el pastorado, para mí ser un pastor era lo peor. De verdad que sí. Porque yo decía, yo crecí al lado de mi pastora. Yo crecí viéndola. Nosotros íbamos a su casa, tomábamos un día entre los jóvenes, tomábamos tiempo para ir a limpiarle, para ayudarle, mientras ella se preparaba, oraba, escribía, levantó muchos líderes. Pero nunca nadie salió de esa casa hablando de la pastora. Nunca nadie salió de la iglesia hablando de su intimidad, de que si el closet estaba mal arreglado, que si la cocina estaba sucia. Claro. A eso fue que vinimos. Claro, a limpiar. Claro que sí. Nunca, pero sí vi mucha traición, vi mucho sacrificio. Claro. Y yo veía mucho sacrificio, más que todo, mucho sacrificio. Yo veía que ellas trabajaban mucho, se sacrificaban mucho, muchas necesidades. Y yo decía, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer, te voy a decir la verdad, ¿sabe qué quería hacer yo? ¿Qué quería hacer? Cuéntenos. De verdad, te lo digo. Cuéntenos. Yo quería ser modelo. Dios mío, usted se imagina a la pastora, y déjeme decirle que la pastora siempre está con sus high heels, sus tacones bien altos, y ya veo por qué le encantan tanto, sí. Que tenemos eso ahí también. Yo quería ser modelo, presentadora de televisión, me gustaba mucho eso, pero claro, eso era del diablo, yo no podía. Y más en esos tiempos. Y más en estos tiempos. Entonces yo decía, no, pastorado para mí no, cuando yo me vaya a Estados Unidos yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces el pastorado para mí era algo muy sagrado, lo es todavía.
y al mismo tiempo muy sacrificado. Por eso siempre le huí a eso. Y entonces, pastora, ¿en qué momento este llamado pesó más que sus emociones y su deseo? Bueno, el llamado pesó mucho. Yo creo que cuando Dios te da una palabra, Él se encarga de cumplir la palabra. Yo creo que no tenemos que hacer nada. Estamos quizás pensando, bueno, Dios me dio una palabra, tengo que correr, tengo que cumplir la palabra. No, realmente conmigo no pasó eso. Dios me metió en la palabra, Dios me metió en su propósito, Dios preparó todo. De repente estaba casada con un apóstol. Santo. ¿Y cuál es el nombre de ese apóstol? Gerson de León. De repente estaba casada con un apóstol, que eso fue otra cosa. Y bueno, estamos en el ministerio y aún estando ahí en el ministerio, tuve muchos ataques al principio donde yo misma le dije a él, voy a ser tu esposa, pero no voy a ser pastora. Que aún todavía estando casada con un apóstol, con un pastor, usted renegaba de ese llamado. Completamente. Le decía, por favor, yo voy a ser tu esposa, yo voy a estar aquí, te voy a apoyar, pero no quiero saber nada del pastorado. No me diga pastora, no quiero nada que ver, no me des ni siquiera un micrófono. Raquel, me cansé de la falsedad, me cansé de ver un evangelio completamente diferente al que yo había conocido. Yo había conocido un evangelio donde la gente honra a los pastores, donde los hombres de Dios son verdaderos hombres de Dios. Me cansé de ver que ayudaba a las mujeres, las buscaba en mi auto, la llevaba a mi casa, le cocinaba, hacía una reunión con ella de planificación y salían de casa hablando de mí. Me cansé de esa falsedad. Acuérdate que yo vengo de un trasfondo donde lo que me hizo volver con el Señor fue la traición. Sí. El enemigo siempre usa la misma estrategia para hacerte caer, claro, para herirte. Él nunca cambia. Si lo que te hiere a ti es tu personalidad, es que hablen mal de ti, él va a usar eso para siempre traer el dolor, que la gente hable de ti. Entonces, a mí me molestó mucho eso. Empecé a tener la misma reacción en la iglesia que tuve en el mundo. Y eso para mí fue horrible. Yo decía, ¿qué clase de evangelio es este? Son tan criticones, tan chismosos, tan falsos, tan hipócritas que la gente del mundo. Yo decía, bueno, peor, porque los del mundo se le pasa, porque son del mundo. Claro. Pero esta gente de que cristianos, son hipócritas. La falsedad de la gente me hizo renegar del llamado, el llamado que yo nunca quise aceptar. Yo nunca quise ser pastora. ¿Y en qué momento ya lo aceptó y dijo, bueno, ya estoy casada con un apóstol, ok, pues entonces vamos a ejercer funciones? Bueno, yo creo que él tuvo mucho que ver porque él era mi único amigo, mi amiga, no tenía nadie más. La gente no creía en mí como pastora, es decir, me veía muy joven, pastora. ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía como unos 29 o 30 años, como 29 o 30 años. Y la gente me veía muy joven, pero no sabían que yo había nacido en el Evangelio. Claro. Y cada vez que tomaba un micrófono tenía que decir, me ven joven, pero nací en el Evangelio. Tenía que dar su currículum. Exactamente. Y él tuvo un papel muy importante porque él tuvo mucha paciencia y me decía, tranquila, no te preocupes, hoy estás sufriendo, pero mañana vas a tener muchas mujeres que te van a honrar, van a ver lo de Dios en ti, dale tiempo al tiempo. Y recuerdo una frase que se hizo nuestra. Decíamos, mi amor, el tiempo será nuestro mejor aliado. Wow. Y así fue, así fue. Empecé a hacer lo que Dios me había marcado hacer. Nunca me propuse, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, es el llamado. No, simplemente fluí en lo que ya Dios había depositado a mí. El servicio, servir a la gente, seguir sirviéndole a la gente. Y a medida que lo hacía, el Señor fortalecía mi corazón. Amén. El Señor me preparó porque no era la primera vez que lo iba a sufrir. No era la primera vez que me iban a traicionar. Y tuve un tiempo donde me deprimí siendo pastora. Otra vez llegó la depresión y me trancaba en un closet a llorar. Pero ese tiempo Dios me preparó. Recuerdo algo bien clave. Escucha esto, Raquel. Dios me dijo un día, esas mujeres que están al lado tuyo, tú siempre serás su amiga, pero muy pocas de ellas serán tu amiga. Y eso es algo muy fuerte, donde yo nunca se lo había dicho a nadie, más que a las pastoras que aconsejo, que vienen a mí, porque cuando eres pastor, eres una figura que está allá, pero también eres un ser humano. Así es. Siente, eres mamá, eres hija, eres esposa, y a la gente se le olvida eso a la hora de aniquilarte, de matarte, de criticarte, de hablar de ti. Y en ese momento, pues, el Señor me tomó de la mano, literalmente. Como te digo, la oración ha sido siempre mi bastón y eso es lo que me levanta, el hablar con Dios. Me desahogo cuando oro,
lo que le quiero decir a la gente. ¡Wow, qué tremendo! Usted se desahoga con Dios y no en las redes sociales, y no con personas incorrectas, porque lamentablemente eso lo vemos mucho hoy, pastor, y precisamente quería hablarle de eso, de ese lado oscuro del liderazgo, porque la vemos a usted imponente, pues siendo usada por el Señor, con profecía, con palabra, con una amabilidad, con una calidez que las personas pueden acercarse a usted. Pero detrás de escenas, luego que se apagan todas estas luces y que ya no está la gente, ¿cómo es la vida de la pastora? ¿Cómo la pastora sobrelleva esos momentos difíciles? Como te digo, esos principios, esos dolores que viví, aprendí a sobrepasarlo con Dios en la oración. La oración para mí es mi terapia, es mi todo. Dios es mi todo, pero hablar con Él es mi todo. Sí. Entonces yo me desahogo con Dios. He aprendido a perdonar a la gente a través de Dios. A veces decimos, perdona a tu enemigo, pero en mi confesión yo los perdono y el Señor me sana. El Señor a solas. Yo soy mamá, soy esposa. Mucha gente me pregunta, ¿cómo tratan a la profeta en su casa? Me preguntaron hace poco, ¿verdad? Ahora que usted dice eso, ¿cómo es la vida de la pastora ya cuando está en la casa? Bueno, soy una mujer muy alegre, me encanta la alegría, me gusta reírme. ¿Qué música le gusta? La verdad. Sí, claro. Me gusta mucho el merengue. Como me gusta la bachata dominicana. También. La bachata. Y claro, la música romántica de amor. Soy muy cariñosa, me sobrepaso, yo creo. Soy muy amigable, me gustan las amigas, me gusta tener amigas. Y todo eso tuve que dejarlo. El Señor me enseñó porque aprendí en el camino, en el dolor, que Dios siempre será mi mejor amigo. Claro, voy a tener amigas, no te digo que no las tengo. Tengo muchas hijas espirituales que son muy buenas, son fieles, son íntegras. Pero mi vida detrás de la cámara es, yo soy mamá, soy esposa. Y fíjate, trato de desconectar una cosa de la otra. O sea, que la pastora friega. La pastora lava los trastes. Sí. Y antes, no te voy a decir ahora, porque el tiempo no me bendice mucho, pero antes me gustaba mucho cocinarle al pastor, a las niñas. ¿Qué plato le sale bueno? El salmón. El salmón es uno de mis preferidos, y la lasaña de pollo o de pavo también. Qué tremendo. Me gusta mucho reírme, me gusta la decoración, me gusta las casas, ver cómo una casa está desbaratada y cómo la construyen. Yo me puedo pasar horas viendo un canal de casas. Me gusta, eso me desconecta un poco de la atención, ¿no? de la gente. Pero soy una persona normal, que muy, muy, muy alegre. Yo digo que me paso a veces de alegre, pero en casa me tratan mis hijas como su mamá. Para ella yo no soy profeta. ¿Cómo le dicen? Mami, ¿cómo le dicen? Mami. Pero hay algo funny, es que mi hija, una de ellas, cuando yo no le estoy poniendo mucha atención, ella me dice, así, hasta dentro de la gente, en la iglesia, profeta. Entonces yo viro la cabeza y la escucho rápido, pero en mi casa me tratan normal. Y me gusta eso porque puedo separar un mundo del otro, claro, para vivir con los pies en la tierra, Raquel, porque si algo tengo claro es que tú dices, esa profeta, esa mujer, yo todavía no me lo creo. Cuando termino un evento, una administración en una iglesia, la gente está sorprendida. ¡Wow! ¿Cómo Dios le mostró esto de mi vida, aquello, lo otro? Y yo les digo, yo soy la sorprendida realmente, porque yo no te conozco. Y saber que yo no soy nadie prácticamente, para que Dios en su infinita misericordia pueda depositar en mí su gracia para poder bendecir a su pueblo, para mí eso es lo máximo. Cada vez que termino de predicar y ministrar, yo esa noche no duermo, porque es una película. Recuerdo de dónde Dios me sacó, wow, y lo que Dios está haciendo. Nunca se me olvida que comía comida de $1 por mucho tiempo. Nunca se me olvida que la gente me traiciona, que la gente me traicionó. Nunca se me olvidan todos esos momentos donde le dije al Señor, no, yo hago lo que tú quieras, pero yo no quiero cuidarte un pueblo, yo no quiero ser líder, sin entender que ese proceso Dios se le estaba usando para formar mi carácter. Quizás me estás viendo y tienes un llamado de Dios y piensas, bueno, tengo que correr, me tienen que poner, se está yendo el tiempo. No corras, deja que sea Dios que te lleve. Porque si el llamado es de Dios, Él no está olvidándose de eso. Él mismo te llevará al llamado. Claro, prepárate en el camino, prepárate, da lo mejor de ti
así sea limpiando la iglesia. Que si eres pastor, pastora, Dios te saca detrás y te pone al frente. Amén, así es. Así mismo es, pastora. Y usted hablaba de, como le dice su hija, profeta, profeta. ¿Cómo llegó ese llamado? ¿Cómo llegó ese don? ¿Cómo usted descubrió que el Señor la quería utilizar en la profecía? Porque si ustedes buscan las redes sociales de la pastora y profeta, pues ustedes pueden ver cómo el Señor la usa, dando palabra y pues trayendo luz a tantas vidas. ¿Cómo el Señor activa ese don en su vida? Sí, es muy lindo porque hay personas que tienen el llamado profético y piensan que para ser activados necesitan un manual, necesitan despertarse a cierta hora de la noche. Muchas personas me dicen, para que Dios me use, tengo que levantarme a las 3 para orar, a las 5, a las 4. Y en realidad no hay una hora específica para hablar con Dios. Yo digo que eso es negativo cuando queremos hacer una promoción diciendo, si usted no se levanta en las madrugadas a hablar con Dios, usted no es cristiano. Al rayar el alba. Sí, a las 3, a las 5. En ningún lugar de la Biblia dice que hay que levantarse en las madrugadas específicamente para que Dios te use o para hablar con Dios o para escuchar su voz. Dios te escucha en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier hora. Pero fíjate, Raquel, que fue fácil y fue un tanto como un poquito raro, pero empecé saludando a la iglesia. Me daban una partecita para saludar a la iglesia. El pastor me dijo un día, tomas el micrófono para que salude a la congregación. Y yo pues cogí el micrófono, pero siempre que él me decía, hoy vas a saludar a la congregación. Perfecto. ¿Y qué le digo? Y él me dice, bueno, tú le dices esto, esto y esto. Él me decía lo que tenía que decir. Inmediatamente yo escuchaba una voz que el Señor me decía, busca Salmo 23. Y yo, ok, lo buscaba, lo leía. Y cuando eso pasaba, pues yo subía y daba la palabra, leía el Salmo 23. Y cuando empezaba a hablar del Salmo 23, era otra persona, no era yo. Empezaba a hablarle a la congregación, a predicarle, y aquí hay gente así, aquí hay gente allá. Y empezó el don profético a desarrollar. Muchas veces el pastor estaba predicando y yo podía ver las caras de personas que estaban detrás de mí sentadas. Y luego cuando él hacía el llamado, él las llamaba al frente y el Señor me mostraba una película de esa gente. Y yo le decía, yo no puedo coger el micrófono, Señor, yo no se lo puedo quitar, yo no le puedo decir nada. Señor, que el pastor pueda ver lo que yo estoy viendo. Y efectivamente el pastor comenzaba a decir, porque en el pasado viviste esto, viviste aquello. Y era exactamente... Recibí esa confirmación. Sí, lo que Dios me estaba diciendo. Y yo misma estaba recibiendo la confirmación del llamado profético. Nunca le quité el micrófono porque yo tenía una palabra y porque si no la doy y que el diablo me va a llevar. Muchas personas están equivocadas. No es que yo le tengo que dar una palabra. Dios usa hasta un burro para dar una palabra. Así Yo creo que cuando es de Dios, Él nos empuja, Él nos mete. Y así fue sucesivamente, momentos para predicar, cuando me tocaba predicar, cuando me tocó predicar. Siempre que predicaba decía, yo profetizo. Es decir, algo que yo misma no lo planeaba. Escribía mi mensaje y cuando me paraba al frente, tomaba el micrófono, era otro mensaje completamente diferente. Y terminaba yo diciendo lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Y cuando terminaba me volvía loca porque después la gente me decía, lo que usted me dijo, me pasó esto, usted dijo aquello, usted dijo el domingo, tremendo, que en los próximos días vamos a recibir esto, vamos a recibir carro. Usted dijo que veía que habían personas que se iban a casar, que usted vio que veía personas que estaban siendo sanadas. Todo lo que yo veía, yo lo empezaba a decir. Y yo veo esto, yo escucho esto. Y era tan fuerte la unción, la gente recibía y comenzamos a vivir un tiempo profético donde la nube se rompió de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Amén. La iglesia comenzó a parir milagros extraordinarios, donde todavía lo vivimos. Así es. Y yo me quedo aún cada día mucho más sorprendida. Pastor, y me encanta esa parte que usted decía, que el pastor le decía a usted, vas a subir a saludar. Sí. Porque a veces vemos esas pequeñitas oportunidades y no le damos la importancia. Y pensamos que es pequeño, yo merecería esto, merecería lo otro, o cuándo me van a poner a hacer esto. Pero usted con toda humildad tomaba esa participación Sí. y permitía que Dios se moviera en ese minuto, en esos 30 segundos que usted podía subir. Y eso nos dice que debemos de dejarnos guiar por el Señor realmente. Sí, yo era pastora, fíjate, de la iglesia. Yo no predicaba, pero yo tenía 2 células de mujeres. La buscaba, la llevaba. Es decir, estaba trabajando detrás de cámara y nunca pedí oportunidad.
Y cuando mi esposo me decía eso, me ponía súper nerviosa. Todavía me pongo, pero era muchísimo Esos para mí. nervios nunca se van. No se Siempre van. están ahí. Pero cuando él me decía que me tocaba saludar a la congregación, unos minutitos solo me decía, mi amor, no te preocupes, unos minutitos. Yo estaba temblando, nerviosa, porque me tocaba saludar a la congregación, fíjate. Así es, por eso un tremendo testimonio para que las personas puedan entender que sea cual sea la parte que te toque hacer en la iglesia, sea barriendo, sea lo que sea, eso Dios lo va a utilizar para llevarte a tu propósito. Definitivamente, yo creo que la obediencia es clave cuando nosotros nos desesperamos y soltamos lo que estamos haciendo, porque supuestamente no es lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero es en su casa, estamos trabajando. No, yo no voy a hacer célula, yo soy pastora, a mí que me pongan a predicar, a mí que me den el micrófono, solo él predica. No, nunca hubo eso, todo lo contrario. Siempre he amado escuchar a mi esposo. Para mí es el mejor predicador. Siempre se lo digo, yo soy su admiradora número 1 y siempre amé sentarme en la casa de Dios, escuchar su palabra. Recuerda, nací ahí, pero me enamoré de él en el momento más difícil de mi vida. Cuando nosotros aprendemos a valorar los momentos difíciles, yo creo que vamos a ser agradecidos, no importa Amén. Dónde nos pongan, Raquel, Amén, así es. sea lavando los baños. Así mismo es. Bueno, soy pastora aquí de la gente que entre. Amén, así mismo es. Y los voy a influenciar y a bendecir donde quiera que esté. Y déjame decirte algo más, Raquel, que al Sí, principio claro. yo hasta guié la guagua de la iglesia, de nuestra congregación, y no conocía Boston, vivíamos lejos, y yo andaba con un GPS, yo recuerdo, y cuando cerraban las calles, que habían eventos, festivales, ay, qué problema, yo llegaba al servicio, ya cuando el pastor iba a empezar a predicar, Wow. sudada con la gente, la pastora guiando el bus de la iglesia. Por mucho tiempo lo hice antes de ser pastora y lo hice siendo pastora. Es decir, el llamado es servir. Amén, No importa amén. dónde sea, servir. Amén. Y cuando nos enamoramos de Dios, nos enamoramos del servicio y eso es lo que nos promociona. Estamos equivocados. Hoy hemos creído que la promoción viene por las redes, que la promoción viene por predicar, la promoción viene por saber mucho, por tener un lenguaje, una revelación. La verdad que la promoción de parte de Dios viene por nuestra obediencia. Amén, así mismo es. Y Dios anda buscando hombres y mujeres obedientes, que lo amen, que les sirvan, no importando lo que estemos viviendo, que entendamos que no lo hacemos para la iglesia, no lo hacemos para el pastor ni la pastora, lo hacemos porque estamos agradecidos de Dios. Amén, lo hacemos para su reino. Pastor, y qué bendición poder compartir esta historia de fe, Sí. que no solo ha terminado en un pastorado, pues en una profeta, sino que también usted es escritora de libros. Sí. Esos libros, cuéntenos de ellos, cuáles son los títulos y las personas dónde pueden conseguirlos. Claro que sí. De hecho, ya muy pronto sale el tercero, estoy muy emocionada, pero me gusta mucho escribir. Yo pienso que lo que uno escribe no se olvida y como Dios me habla por cualquier cosa, en cualquier momento, escucho la voz de Dios. No puedo estar todo el tiempo predicando, Claro. ni diciendo Dios me dijo. Entonces, un día estando en Israel, en el Monte Carmel, el Señor me habló y me habló estaba pasando un proceso también donde estaba conociendo la verdadera cara de mucha gente, de liderazgo que estaba al lado mío. Y ya el Señor me había mostrado algunas cosas, pero en ese tiempo el Señor me dijo, escribe sobre la falsedad de la gente, la falsedad de mucha gente cristiana. Santo. Ay, 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 aleluya. Se siente, ¿verdad? Y recuerdo que recibí una llamada de un apóstol desde Colombia que se había puesto a la orden para ayudarme a escribirlo y tiene una casa de escritores. Y me dijo, siento de parte de Dios que tiene que escribir este libro. Me dio hasta un descuento y lo hicimos. Yo le conté lo que tenía. Yo tenía muchos escritos porque cada vez que me llevaban esas palabras, esos momentos difíciles, yo escribía, es que la gente es mala, es que la gente es como Judas, la gente uno no la puede perseguir, ella misma se persigue. Todas esas cosas que yo estaba viviendo a través de la Biblia, comencé a escribirla. Y cuando llegó el momento, no lo hice porque nadie lo estaba haciendo, sino porque Dios me dijo que lo hiciera, pues hice mi primer libro que se llama Desvelando la Falsedad.
Aleluya. Fue fuerte porque en ese momento, como te digo, estaba viviendo un proceso con algunas personas que estaban alrededor mío, falsas, hipócritas y mentirosas. Entonces la gente que estaba a mi lado, cuando vieron que yo escribo este libro, pues eso fue una bomba. Sí, pero me encanta, pastora, que usted de esos momentos de crisis saca pues algo para bendecir a las personas. Claro que sí, los momentos más difíciles Dios me ha demostrado que son para algo positivo, siempre. Así es. Y la palabra lo dice, ¿no? Que a los hijos del Señor todas las cosas ayudan a bien. Ayudan a Así bien. es. Y definitivamente el segundo libro pues me llega de las mujeres, pastoreando mujeres, escuchando mujeres y escuchando la deficiencia que tenemos en nuestra identidad, en nuestros valores. Ver que muchas mujeres hermosas por dentro y por fuera, cómo están cautivas porque alguien les robó su valor, porque pusieron su confianza en una relación que no era la que Dios tenía destinada para ellas. Ver que pierden su valor, aún teniéndolo todo, teniendo a Dios, teniendo belleza, carrera, y tienen ese vacío en su corazón porque realmente no han encontrado su verdadera identidad o su valor en Cristo. Entonces el Señor me impacta a escribir. Empecé a hacer unos desayunos cuando empezamos Ministerio Nuevo Comienzo. Lo hice como por unos 10 años o 9, todos los meses, donde me enfoqué en hablarle a la mujer, a la mujer, a la mujer y a levantar esos valores. Todos mis escritos ahí estaban. ¿Y el tercer libro, pastora? Ah. ¿Se puede decir de qué va a ser o todavía? ¿O está ahí bueno, sí, en creación? Sí, ya se puede decir de qué va a ser. Y pronto ahí vamos a tener un video y todo, y vamos a tener la exposición. Pero habla de la sanidad, habla de esas heridas que la gente te causa y que muchas veces estamos en la iglesia, somos pastores, estamos pastoreando y estamos tocando a la gente y haciendo transferencia de heridas. A veces estamos predicando. Tremendo, transferencias de heridas. Sí, sí. Como que ese es como que es un título, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, porque los espíritus se transfieren. Así es. Y a veces estamos ministrando, aconsejando a la gente, donde nosotros debemos ser sanados y aconsejados. Y hablo de eso, de cómo sanar nuestras heridas del corazón. Este debió quizás ser mi primer libro, porque lo tenía en mi mente. Un día el Señor, yo no sabía que iba a escribir, y llegó a mis manos un libro que se llama en inglés The Heart of the Matter, lo que importa del corazón, o el corazón es lo que importa. Y siempre se me quedó eso en mi mente, y llegó el momento donde el Señor me dijo, ahora vas a hablar de la sanidad. Porque a veces creemos que cuando estamos heridos es el momento para escribir o para hablar de las heridas, pero realmente si estamos sanos podemos hablar, pero si estamos heridos, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir hiriendo personas. Así es, vamos a sangrar porque eso no se ha sanado todavía. Efectivamente, toda herida que está abierta lo que puede hacer es infectar a otros y seguir sangrando. Es decir, he pasado por muchos procesos durante todos estos años de mi vida, tanto en el Evangelio como cuando salí, como cuando volví, como pastora, y todos esos procesos han sido para al mismo tiempo, no solo formarme, sino enseñarme a sanar, porque van a seguir pasando, Raquel. Así es, así es. Entonces, está en mí, en seguir igual, o aprender a cómo levantarme y conocer a Satanás, que él siempre usa las mismas herramientas. Así mismo es, pastor. ¿Y las personas dónde pueden conseguir estos libros? Muy fácil, se pueden conseguir en Amazon o escribiéndome a mis redes sociales, se lo podemos enviar a su casita donde estén, lo enviamos. Claro que sí, y bueno, en la descripción de este video ahí vamos a tener todos los links para que usted pueda adquirir estos libros. Pastora, qué bendición ha sido compartir con usted esta historia de fe, su testimonio, de cómo usted se ha levantado a pesar de todas las situaciones, los procesos, cómo Dios lo ha usado para convertirla en la mujer que es hoy. Pero lo que más me encanta de todo esto es que usted ha sido transparente y ha compartido con nosotros que se puede cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, a pesar de las heridas, a pesar de las traiciones, que todo es parte del proceso al cual vas a llegar pues para desarrollar todo lo que Dios tiene para ti. Pastora, unas palabras ya para finalizar a esas personas que están en su casita, que están en cualquier lugar viendo este video y dicen, yo estoy atravesando una situación, yo sé que Dios tiene un llamado para mí, pero no me puedo levantar. ¿Qué hago? ¿Sigo? Unas palabras para esas personas. Bueno, es muy clave también la atmósfera que nos rodea, con quién estamos, con quién hablamos. En mis procesos yo aprendí a encerrarme con Dios y a ser bien selectiva
con quién hablar. En realidad, con la única persona que hablaba era con mi esposo. Él se convirtió en mi mejor amigo, en mi consejero. Una persona autorizada. Exactamente. Una persona que le iba a dar un consejo prudente. Exactamente. Y que conocía el propósito de Dios para mi vida. Raquel, déjame decirte algo que no te comenté al principio. Yo era muy insegura. Bueno, en los 13 años cuando te hablé, yo era muy insegura, aún teniendo a Dios en mi corazón, aún siendo pastora, quizás también por eso no aceptaba el llamado pastoral, porque era muy insegura. Aún para tomar el micrófono y darle un saludo a la gente era muy insegura. Aún sabiendo que Dios me iba a usar, era muy segura. Y el hecho de tener a mi esposo a mi lado y que me diera palabras sabias y que fue fuerte para mí, porque muchas veces me decía palabras que yo me sentía mal como esposa, pero esas palabras lo que hicieron fue que me sacaron la fortaleza de mí. Entonces yo creo que es clave, no solamente reconocer que tenemos un llamado, porque es bueno saberlo, tenerlo claro en nuestras vidas, cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, pero es clave aún mucho más estar en un lugar específico donde tus líderes sepan que hay un llamado de parte de Dios. Y claro, la gente que te rodea es muy importante, la gente que habla, el establecerte en un lugar. Soy una persona muy estable, como te dije, no soy de la que ando corriendo de un lugar a otro. Crecí en una iglesia y aquí estuve en una sola iglesia y la mía solamente. Cuando comenzamos a salir de las iglesias, eso nos saca del proceso, es atrasar. No podemos salirle corriendo a que te critiquen, a que hablen de ti, no. Cuando salimos de nuestro ambiente porque estamos siendo atacados, estamos dejando el proceso. Así que no te desanimes, si estás viviendo esos procesos, confía, sigue firme, confía en el Señor, aférrate en Él, porque Él mismo te meterá en el propósito. Amén, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, pastora, profeta. Para las personas, las puedan seguir en las redes sociales. ¿Cuáles son sus redes? Profeta Marta de León, bien fácil de encontrar en todas partes, Instagram, Facebook, ahí me pueden encontrar en YouTube también. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo maravilloso que hemos compartido. Ha sido una gran bendición y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber sido parte pues de esta hora, de este tiempo, y esperamos que estas palabras pues levanten su fe y que ustedes puedan vivir ese proceso y levantarse victoriosos. Hasta la próxima. Gracias, Raquel, por tenerme. Para mí fue un placer. Gracias.